Asociación Camino Anima Mundi presenta. Ujú. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un documento singular y de verdad muy íntimo. Muy íntimo, sí. Imagina por un momento encontrar la caja fuerte que guarda la receta secreta del éxito absoluto. El manual definitivo que llevas años buscando. A ver, el sueño de cualquiera. Claro. La abres con sumo cuidado, sacas el papel amarillento y descubres que la única instrucción escrita dice literalmente: Paso 1. Quema todos los libros de recetas. ¡Qué locura! Pues nuestra misión en esta exploración es desentrañar una vivencia similar. Hoy analizamos la que se conoce históricamente como la primera carta de un autor anónimo del siglo XVII. Y no es un manual teórico, sino el testimonio vivo de alguien que buscó lo sagrado en el barro de la cotidianidad, y nos cuenta cómo logró habituarse a la presencia de Dios. Y el contexto de este documento es fundamental para entender su peso real. Lo que tenemos entre manos es una confidencia cruda que el autor, francamente, se negaba a escribir. Ya, es que le costó dar el paso. Muchísimo. En las primeras líneas confiesa que cede ante la tozudez de su interlocutor, pero impone una condición innegociable: el secreto más absoluto. O sea que nadie más podía leer eso. Exacto. Llega a advertir que si sospechara que esta carta iba a ser mostrada a una tercera persona, ni siquiera el deseo de ayudar a su amigo le habría convencido de redactarla. Fíjate, eso destruye cualquier sospecha de postureo, ¿no? Totalmente. Nos indica que no estamos ante alguien que busca sentar cátedra o ganar seguidores o publicitar un método. Es el testimonio vulnerable de un ser humano compartiendo su verdad más desnuda con otro. Vale, vamos a desgranar esto, porque la ironía es brillante. Estamos analizando con lupa un texto que su propio creador prohibió que leyéramos. Sí, es un poco paradójico. Y lo que revela ese gran secreto oculto es la paradoja de la que hablábamos al principio. El punto de partida de este autor no es una epifanía bajo un árbol, sino una frustración inmensa, una saturación intelectual total. Una saturación provocada, fíjate, por su propia búsqueda espiritual. El texto relata cómo intentó encontrar respuestas en lo que él llama muchos libros y diversas prácticas. Claro, buscaba el método perfecto. Eso es. Su objetivo era diáfano, anhelaba pertenecer por completo a esa divinidad. Sin embargo, en lugar de hallar el puente hacia esa conexión, la acumulación de lecturas le generó un ruido mental ensordecedor. La erudición se convirtió en un muro. Tal cual, un muro infranqueable. Pues esto es un diagnóstico perfecto de un mal muy contemporáneo. Es el equivalente a lo que experimenta hoy alguien que quiere, no sé, recuperar el control de su tiempo o de su atención. Ah, la trampa de la productividad. Exacto. Descarga 5 aplicaciones de productividad, se compra agendas con sistemas de colores, lee manuales sobre rutinas matutinas y semanas después se da cuenta de que la propia gestión del método le consume más energía que el trabajo real. Sí, el andamiaje colapsa sobre sí mismo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuándo el mapa se convierte en un obstáculo para ver el territorio? ¡Qué buena pregunta! Porque el autor de esta carta identificó ese momento con una lucidez tremenda. Comprendió que su atención estaba secuestrada por la mecánica de la búsqueda, por las reglas, en lugar de estar posada en el objeto de su amor. Y su respuesta no fue, bueno, voy a leer un poco menos. No, fue una amputación radical. Toma la decisión de abandonar todas esas metodologías externas para entregarse por completo. Un ensayo de simplificación extrema. Aunque esa simplificación suena a todo menos a algo sencillo. El texto detalla que este giro implicó hacer toda enmienda posible por sus pecados y acometer una renuncia feroz. Renunciar por amor a todo lo ajeno a la divinidad. ¿Sí? Y aquí hay una frase que resulta chocante. Dice que llegó a vivir como si en el mundo entero solo existieran él y Dios. Es una afirmación fuerte. Me detengo aquí porque, necesito hacer de abogado del diablo. Si alguien decide vivir ignorando todo lo que le rodea, asumiendo que solo existen él y su deidad, no estamos hablando de un desprecio absoluto por el mundo. Ya, suena a misantropía. Claro, suena a ignorar olímpicamente a los compañeros de trabajo o las necesidades de los demás. Es una objeción muy comprensible, porque desde nuestra óptica moderna, la soledad suele implicar aislamiento físico. Pero el mecanismo que opera aquí es distinto, es una arquitectura de la atención. Vale, ¿cómo es eso? Vivir como si solo existieran él y Dios no significa dejar de hablar con el vecino o dejar de fregar los platos. Significa vaciar el escenario interno de la mente de jueces secundarios.
O sea, el público para el que actuamos. Exactamente. Habitualmente actuamos para una audiencia múltiple. Buscamos la aprobación del jefe, el aplauso social o tememos la crítica. Lo que hace el autor es despedir a todo ese público. El escenario de su mente queda ocupado por un único espectador. ¡Qué potente! Quitar los métodos no es odiar el mundo, es enfocar la atención de forma absoluta, para que, paradójicamente, todo lo que se haga en ese mundo tenga una única raíz de sentido. Entiendo el matiz. Destruye el andamiaje de libros, despide al público imaginario y se queda solo en ese escenario interno. Pero la intriga ahora es cómo se presentaba exactamente ante esa presencia en su fuero interno. Ahí entramos en un terreno fascinante. Sí, porque el texto describe una doble postura del alma que me resulta francamente conflictiva. Por un lado, relata que a veces se colocaba, y cito textualmente, como un pobre criminal a los pies de su juez. Ujú. Y por otro lado, en otros momentos, lo contemplaba como Padre y Dios. Y tengo que cuestionar esa primera imagen. Hoy en día la psicología nos advierte sobre los peligros de la culpa tóxica, del juez interior implacable. ¿No resulta un poco dura la imagen del criminal frente a la idea del amor incondicional? Si lo leemos exclusivamente bajo el filtro de la autoayuda moderna, que tiende a huir de cualquier responsabilidad que incomode, sí, suena áspero. Pero la dinámica que expone la carta es de una precisión quirúrgica. A ver, explícame eso de la precisión. Esta doble postura abarca el espectro completo de la experiencia humana ante lo trascendente. La figura del juez y el criminal representa el asombro absoluto, el asumir una responsabilidad radical y reconocer la propia fragilidad o error. Claro, bajarse de la soberbia. Exacto. Asumir la figura del criminal no es masoquismo, es realismo. Significa aceptar que uno es falible. Pero claro, si solo tienes esa figura, el camino interior se convierte en un infierno de escrúpulos. Te paraliza el terror a equivocarte. Indispensable, la figura del padre. Ese segundo pilar aporta la confianza, el cobijo, la intimidad. Es la red de seguridad que permite minar al abismo de la propia imperfección sin caer en la desesperación. Es un equilibrio perfecto, entonces. Totalmente. Evita que la espiritualidad se vuelva superficial o infantiloide si solo tienes al padre, o que se vuelva aterradora si solo tienes al juez. Mantener los pies anclados, reconociendo los propios límites, pero con la mirada puesta en un horizonte que te acoge. Suena muy poético en la teoría, ¿verdad? En la teoría sí, en la práctica es otra historia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta postura interna suena elevada, pero la realidad del día a día es mucho más caótica, y el texto da un baño de realidad cruda. Sí, el autor no oculta el desgaste. Confiesa que mantener esa atención plena, corregir los desvaríos involuntarios del cerebro, le producía, en sus propias palabras, no poco dolor. No poco dolor. 3 palabras que encierran años de fricción cognitiva. Fricción es la palabra exacta. Pensemos en la mente humana como un cachorro inexperto en un parque lleno de estímulos. Tú le ordenas que se quede sentado, te ginas un segundo y el cachorro ya ha salido disparado persiguiendo a una paloma. Tal cual. Y vuelta a empezar. Tienes que ir a buscarlo, traerlo de vuelta al centro y sentarlo. Requiere traerlo de vuelta una y otra vez, y eso es agotador. El dolor de la fatiga mental es muy real. Y lo fascinante aquí es la instrucción técnica más sutil y poderosa de la carta para lidiar con ese desgaste. Porque la reacción instintiva ante ese cachorro que se escapa es la frustración. Claro, nos enfadamos con nosotros mismos. Nos castigamos por no concentrarnos. Sin embargo, el autor explica que continuaba devolviendo su mente al centro, a pesar de las dificultades, pero, y esto es clave, sin inquietarse cuando la mente divagaba. Esa pequeña cláusula, sin inquietarse, parece que desactiva la bomba, ¿no? La desactiva por completo, porque redefine el fracaso. Creemos que distraerse es el fracaso, pero él entiende que la distracción es involuntaria, es natural en el cerebro. El verdadero error es frustrarse. O sea, el enfado consuma más energía que la propia distracción. Exacto. La verdadera práctica espiritual no es no perder nunca la concentración, es el acto amoroso y paciente de volver a recordar, sin castigarse. 100 veces se va la mente, 100 veces la traes de vuelta. Ahora, intentar visualizar en qué escenario se desarrollaba esta batalla. Uno tendería a imaginar un monasterio en penumbra, en el más absoluto silencio. Sería lo lógico. Asociamos la concentración con el aislamiento sensorial. Pero el documento rompe esa frontera por completo.
El autor revela que esta tarea se llevaba a cabo tanto a lo largo del día de trabajo como en los momentos de oración. En cada hora, cada minuto. Y añade algo brutal, aún en lo más pesado de su trabajo. Y claro, neurológicamente sabemos que la multitarea es un mito. El cerebro no puede procesar dos demandas cognitivas altas a la vez. Pierde eficacia, sí. Entonces, si este hombre realizaba tareas físicas exigentes, ¿cómo es posible no interrumpir el pensamiento en Dios sin cometer errores o acabar exhausto por el doble esfuerzo? La clave existencial de este punto es que no estaba haciendo multitarea paralela. No intentaba resolver un teorema mientras picaba piedra. Lo que hacía era un mapeo de intenciones. A ver, explícame eso. Nosotros solemos compartimentar. Este es mi tiempo de trabajar y este es mi tiempo de meditación. El autor nos dice que lo mundano no es una pausa en la vida espiritual, sino el mismísimo lienzo donde se practica. O sea, el trabajo pesado pierde su carácter de carga. Y se convierte en el lugar exacto de la adoración. El acto físico no compite con la atención espiritual, es su vehículo. El ruido de las cacerolas o el esfuerzo físico pasan a ser el lenguaje de la presencia. Es una integración de lo sagrado impresionante. Pero seamos sinceros, imaginar una vida entera en este constante tire y afloje, luchando pacientemente contra las distracciones en medio del trabajo más duro, parece una exigencia insoportable. Una escalada sin fin. Exacto. Parece que estás condenado a un estado de tensión perpetuo. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Porque el autor revela un giro final inesperado. El fruto del hábito. Eso es. La conclusión de la carta describe cómo la repetición constante hace que la presencia llegue a ser natural. El esfuerzo se disuelve. Es una metamorfosis radical. Y él la atribuye siempre a la misericordia y bondad divinas y no al mérito propio. Él no presume de técnica. Lo recibe como un regalo. Se ve como un receptor asombrado. Y fíjate en los frutos de este camino que desgrana el texto. Explica que mantener esta presencia imposibilita ofender a Dios voluntariamente. Pero sobre todo, produce una libertad santa. Una libertad santa. Sí, una familiaridad asombrosa, hasta el punto de que se le conceden las gracias necesarias al pedir. Es la gran paradoja vital. La disciplina más férrea, el renunciar a todo, acaba floreciendo en la libertad más absoluta y natural. Es un viaje verdaderamente fascinante y contraintuitivo. Si repasamos brevemente el recorrido de hoy, empezamos con la frustración con los manuales teóricos, pasando por esa entrega radical y la lucha paciente contra una mente dispersa. Sin inquietarse. Exacto, integrando el esfuerzo en el barro del trabajo diario hasta alcanzar esa familiaridad y libertad donde lo sagrado se vuelve el estado natural del ser, integrando la vulnerabilidad del pecador y la confianza del Hijo. Yo creo que para cerrar esta exploración deberíamos dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión, construida sobre esto, pero llevada a nuestro terreno actual. Me parece perfecto. A ver. Si, como dice el texto, repetir frecuentemente unas acciones en la mente las hace habituales y convierte una presencia en algo natural, la pregunta es, ¿a qué presencias, ansiedades o distracciones nos estamos habituando hoy mediante la repetición diaria? Qué gran pregunta. Si nuestros pensamientos recurrentes construyen el hogar de nuestra mente, ¿con quién estamos decidiendo vivir? Esa es la pregunta que debe quedar resonando, sin duda. Ha sido un privilegio enorme acompañar a nuestra audiencia en el desglose de este rincón tan íntimo del alma. Nos despedimos por hoy, pero os animamos a que este diálogo no se detenga aquí. Si esto ha removido estructuras o generado nuevas preguntas, la puerta está completamente abierta para seguir la conversación de forma cálida y cercana. Podéis escribirnos a Os leemos encantados. quiero@animamundi.org.